Me dejó allí, en medio del bosque de la Sierra de Guadarrama. Después de haber planeado todo como un fin de semana perfecto. El motor del coche se alejó crujiendo sobre la grava. Y yo me quedé de pie frente a la cabaña. Con la maleta a los pies. Sintiendo como el frío de octubre se colaba por debajo del abrigo. No vales ni el esfuerzo de una explicación. Me había dicho él esa mañana. Con esa sonrisa que antes me parecía encantadora y ahora solo era una mueca de desprecio. Habíamos llegado la noche anterior. Javier había reservado la cabaña meses atrás. O eso me hizo creer. Necesitamos desconectar. ¿Cariño? Repetía mientras conducía por la carretera secundaria. Su mano sobre mi rodilla como en los viejos tiempos. Yo asentí. Ilusa. Pensando que quizá esto arreglaría lo que ya llevaba meses roto. Nuestra relación de 8 años se había convertido en una rutina cómoda para él y en un vacío creciente para mí. Trabajaba como arquitecto en una firma importante en Madrid. Ganaba bien. Viajaba. Y yo. Profesora de literatura en un instituto público. Me quedaba en el apartamento de Malasaña pagando la hipoteca que compartíamos. Esa mañana. Después del desayuno. Todo cambió. Discutimos por tonterías, ¿por qué no había traído vino bueno? Porque yo siempre cuestionaba sus decisiones. Pero la verdad salió a flote cuando encontré mensajes en su teléfono mientras él se duchaba. No era la primera vez que sospechaba. Pero esta vez eran claros, fotos. Planes. Una mujer más joven. Colega suya en la oficina. Cuando lo confronté. No lo negó. Se rió. Eres patética. Aferrándote a algo que terminó hace tiempo. Me empujó hacia la puerta. Metió mis cosas en la maleta a toda prisa y me sacó al exterior. Arrancó el coche y se fue. Dejándome sola con el móvil sin cobertura y a kilómetros del pueblo más cercano. Me senté en el porche de madera. Mirando el camino por donde desapareció el polvo. ¿Por qué no grité? ¿Por qué no corrí detrás? En ese momento. El shock me paralizó. Pensé en caminar hasta la carretera principal. Pero eran horas. Y el bosque era denso. La cabaña tenía chimenea. Comida para el fin de semana. Agua. Podía esperar. ¿Pero esperar a qué? ¿A que volviera arrepentido? No. Javier no era de los que se arrepienten. Era calculador. Siempre lo había sido. Había planeado abandonarme allí deliberadamente. Como una forma de terminar sin confrontación real. Sin papeles de divorcio inmediatos. Sin drama en Madrid. Pasaron las horas. El sol subió y bajó. Encendí la chimenea para no congelarme. Comí lo que había, queso. Pan. Fruta. Mi mente daba vueltas. Recordaba cómo nos conocimos en la universidad. En Barcelona. Él estudiando arquitectura y yo filología. Cómo me mudé a Madrid por él. Dejando amigos. Familia. Cómo toleré sus ausencias. Sus viajes de trabajo que olían a perfume ajeno. Siempre me dije que era paranoia mía. Que el amor requiere confianza. Pero ahora. Sola en esa cabaña. La rabia empezó a filtrarse lentamente. No como una explosión. Sino como un veneno que se extiende. ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho mal? Nada. Me respondí. Él era el que había cambiado. O quizá siempre fue así y yo no quise ver. Pensé en denunciarlo por abandono. ¿Pero pruebas? Él diría que discutimos y me dejó allí a petición mía. O que fue un malentendido. La policía no haría mucho, éramos adultos. Caminé por la cabaña.
tocando las paredes de troncos, oliendo la madera húmeda. Había reservado esto para impresionarme. O quizá para culparme después. Mira lo que planeé y tú lo arruinaste con tus celos. Al atardecer. Oí un coche. Corazón latiendo fuerte. Salí. Era un guardia forestal haciendo ronda. Le expliqué que mi pareja se había ido por una emergencia y que yo esperaba transporte. Mentí con calma. Me ofreció llevarme al pueblo. Pero dije que prefería quedarme. Que vendrían a buscarme pronto. ¿Por qué mentí? Porque en ese instante decidí que no terminaría así. No le daría la satisfacción de verme derrotada. Pidiendo ayuda. La noche cayó. Dormí poco. Pensando en su cara cuando volviera a Madrid y yo no estuviera. ¿Se preocuparía? Probablemente no. Contaría a sus amigos que yo era inestable. Que exageré. Pero yo sabía la verdad. Y por primera vez. Sentí algo más que dolor, una claridad fría. IMLNG no había salvado nada en estos años. Tolerar no había funcionado. Quizá era hora de actuar diferente. Al día siguiente. Caminé hasta encontrar cobertura. Llamé a un taxi desde el pueblo cercano. Volví a Madrid sola. En tren. Entré al apartamento. Sus cosas seguían allí. No había tocado nada. Me duché. Comí. Y empecé a observar. No lloré. Ya no. Los días siguientes en Madrid fueron una rutina fingida. Volví al instituto. Corregí exámenes. Sonreí a colegas. Nadie notó nada extraño. Javier me escribió al tercer día: espero que hayas llegado bien. Necesitamos hablar cuando estés calmada. Como si él fuera la víctima. Respondí seco: estoy en casa. Ven cuando quieras. Llegó esa noche. Con cara de circunstancias. Trajo flores baratas del supermercado. Fue un error. El estrés me superó. Dijo. Sentándose en el sofá como si nada. Lo miré fijar. Sin moverme. ¿Error abandonarme en el bosque? Él suspiró. Exageras. Te dejé en una cabaña cómoda. ¿Con comida? Podías haber llamado a alguien. No mencionó a la otra mujer. Yo tampoco. Aún. Hablamos horas. O mejor. Él habló. Justificó todo, la aventura era algo pasajero. Yo había sido distante. El trabajo lo agobiaba. Me pidió perdón. Prometió cambiar. Y yo. Contra todo lo que sentía. Asentí. ¿Por qué?, me preguntaba después. Sola en la cama mientras él dormía. Porque la rabia necesitaba tiempo. Bunge no sirve, hay que planear. Empecé a observar más. Accedí a su ordenador cuando salía. Copié correos. Fotos. La amante era Laura. 28 años. Diseñadora en su firma. Ambiciosa. Inteligente. No una tonta, eso la hacía peligrosa. Javier no era un monstruo, era un hombre egoísta. Oportunista. Como muchos en esta ciudad donde el éxito lo justifica todo. Los meses pasaron. Fingí reconciliación. Viajes cortos juntos. Cenas. Pero dentro. Me transformaba. Leía sobre psicología. Manipulación sutil. No quería violencia, quería que pagara con lo que más valoraba, su reputación. Su carrera. Su control. Primero. Sembré dudas en Laura.
Anónimamente. Envié capturas de mensajes suyos con otra colega anterior. Ella confrontó. Discutieron. Javier lo arregló. Pero la semilla estaba. Luego. En la firma. Sabía sus proyectos. Uno grande. Un contrato público para un edificio en Barcelona. Encontré irregularidades menores, favores a proveedores. Facturas infladas. No graves. Pero suficientes si se investigaban. ¿Doceava? Sí. Noches enteras. Me sentía sucia. Pero también poderosa. Si hubiera hablado antes. Quizá nada de esto. Pensaba. Pero hablar no cambia a gente como él. Solo el miedo lo hace. Javier empezó a notar mi cambio. Estás diferente. ¿Más fría? Dijo una noche. Sonreí. Solo madurando. El río. Aliviado. No vio venir nada. El precio, perdí sueño. Amigos. Me aislé. Me miraba al espejo y veía una extraña, ojos duros. Sonrisa calculada. El plan avanzaba lento. Como debe ser. Contacté anónimamente a un periodista freelance especializado en corrupción urbanística. Le pasé datos sobre el proyecto de Javier. Sin revelar fuente. Investigó. Encontró más. Mientras. Manipulé emociones. Invité a Laura a café. Fingiendo casualidad en un evento de la firma. Javier habla maravillas de ti. Mentí. Ella se abrió, dudas sobre él. Sembré más veneno sutil. Javier ascendía. Pero grietas aparecían. Discusiones en trabajo. Laura distante. Dentro mío. Conflicto, ¿valía la pena? A veces quería parar. Confesar. Divorciar limpio. Pero recordaba el bosque. El desprecio. No vales ni el esfuerzo. Eso impulsaba. Un día. El artículo salió, sospechas en el contrato. Investigación interna. Javier estresado. Bebía más. Me culpó indirectamente, tu negatividad me afecta. Lo consolé. Mientras enviaba más tips al periodista. Precio mayor, empatía se erosionaba. Veía gente como peones. ¿Quién era yo ahora? La investigación escaló. Javier suspendido temporalmente. Laura lo dejó. Public y humillante. Él se hundió, ira. Depresión. Me pidió apoyo. Se lo di. Pero con distancia. Manipulé más, falsos rumores en redes profesionales. Anónimos. Amigos comunes se alejaron de él. Noches. Dudaba fuerte, soy peor que él. Pero continuaba. IMLNG años me llevó aquí, acción era necesaria. Javier confrontó, sospechaba de mí. Negué. Con lágrimas fingidas. Tensión máxima. No podía parar, punto sin retorno. Todo colapsó para él, perdió contrato. Reputación dañada. Demanda por irregularidades. Intentó reconstruir. Pero puertas cerradas. Yo. Observaba su caída. Satisfacción mezclada con vacío. Él se mudó. Vendimos apartamento. ¿Sola? Reflexionaba, gané. Pero perdí parte de mí. Último acto, envié evidencia final. Asegurando consecuencias legales. Precio, aislamiento total. Cinismo profundo. ¿Valió? Sí. Pero cambiado para siempre.
Javier enfrentó juicio. Multa pesada. Carrera arruinada. Yo seguí enseñando. Vida tranquila exterior. Dentro. Silencio nuevo, no remordimiento. Sino pregunta. ¿La venganza salva? ¿O solo deforma? Él reconstruyó lejos, yo quedé con la respuesta que nadie da. ¿Hubiera sido mejor el perdón? No lo sé.